Vamos a hablar de encuestas. Recién acabo de hablar con un encuestador que acertó exactamente el resultado de la elección general. Antes voy a dar una información que me dio Alfredo Serrano Mancilla hace un rato también, que son las encuestas que ya fueron publicadas, pero todas juntas. En este caso las repasamos y después les cuento qué es lo que me dijo hace un rato este encuestador que fue el que acertó ese día, que ya, además a la mañana ya sabíamos que Massa ganaba por un poco más de 6 puntos, ¿no? Pero repasemos las encuestas primero. Bueno. Difícil de ver, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buenas. Esta es la canasta de encuestas que hace la CELAC, que va a hacer pública su propia encuesta, que es presencial. Este es un detalle técnico, pero muy importante. La gran mayoría de las encuestas que vamos a repasar ahora son online o telefónicas. Y son pequeñas. Y son muestras pequeñas. A ver. La presencial de la CELAC se va a conocer el jueves. Hay mucha expectativa con esa encuesta. Sí, la que acertó ese día, que fue la de Galmarini, trabaja con 14.000 casos. Sí. Es fuerte. Es así, ¿no? es una muestra amplia y presencial. Y de las que están relevadas en este trabajo de CELAC, la más numerosa es la inteligencia analítica, es justamente esta, 17.000. La que le sigue son 6.000, 3.000, 2.000, o sea, estamos hablando de otra magnitud. Y esta inteligencia analítica, es decir, la más numerosa, da apenas 2 décimas, 2 centésimas de ventaja. ¿Quiere que vayamos repasando, Dale. Roberto, el confidencial? Número redondo. Esto es es la canasta de encuestas que releva la CELAC. Confidencial le da Unión por la Patria 46%, La Libertad Avanza 53%. Hay una diferencia en favor de Milei. Esta es metodología mixta, online y telefónica, no presencial. Aresco, que es la de Aurelio, la Federico Aurelio, es del 3 de noviembre. Acá el contexto es importante. El 3 de noviembre veníamos con los ecos del problema de la nafta. O sea, una mala semana para Massa. 47,6 para Unión por la Patria, 52 para la Libertad Avanza. En esa mala semana gana Milei la encuesta para Aurelio. CIGEP, creo que se menciona así, no la conozco. 48 para Unión por la Patria, 51 para la Libertad Avanza. Ahí tenemos otra vez diferencia a favor de Milei. Analogías, que es la encuesta anterior a la que cierra hoy. Hoy está cerrando una nueva de analogías, es de la semana del 1 al 3 de noviembre. 51,5 para Unión por la Patria, 48,5 para la Libertad Avanza. Ahí, primera que vemos con diferencia para Massa. Estamos hablando de encuestas que están todos dentro del margen de error. Sí. Cuando estamos hablando de una encuesta online de 2.000 casos, 4% es necesariamente dentro del margen de error, porque no son encuestas muy precisas, más allá de que últimamente hay motivos para desconfiar incluso de las que son metodológicamente más rigurosas. Ahí viene Atlas, que es la que en su momento le dio ventaja a Sergio Massa y acertó, ¿no? Recuerdan, Atlas es Atlas Intel, brasileña. Ahora le está dando 48 a Massa, 52 a Milei. También la semana de la nafta, ¿no? Sí. Del problema de la nafta. Yo diría que afectó a todos los argentinos, porque el que no fue a cargar nafta, por lo menos se pasó todo el día mirando el noticiero diciendo que no había nafta. Y creo que después del dato del dólar debe haber pocos datos que dañen tanto un gobierno como que falte nafta. Y mirá la película, perdón, voy a pedir pantalla completa de vuelta para ir abajo de la canasta, porque voy a volver a una encuestadora que es Aresco, en una encuesta anterior, donde le da 52 a Milei y 47 a Unión por la Patria. Esta, digamos, en el caso de Aresco se mantiene inalterado, pero si vos ves, por ejemplo, proyección, le da 56,6 a Unión por la Patria. Estamos hablando de la semana previa a la nafta, justamente para modificar el contexto. Es la semana de la explosión de Juntos por el Cambio. Que es la semana en la que implosiona Juntos por el Cambio. Y la de Milei teniendo comportamientos erráticos en cámara y demás. Ahí proyección le está dando, en la encuesta que va del 23 de octubre al 24 de octubre,
56-6 a favor de Massa y 43 a favor de la Libertad Avanza. Es decir, mucha diferencia a favor de Massa. Y en el mismo por periodo, el contexto de esta foto es muy importante. Nosotros estamos contando fotos. En el mismo periodo, analogías también del 23 al 25 le da 55 a 45. Lo cual, si uno creyera en estas encuestas y demás, da cuenta de lo volátil que es la situación. De que esta elección la va a definir gente que quizás un día piensa en votar a uno y otro día en votar a otro. Déjame decirte un detalle. Esa encuesta de analogía tenía 17% de indecisos. La encuesta de hoy de analogías todavía no se hizo pública, pero tengo algunos datos. Ya da 12% de indecisos. Ajá. Si se empieza 17 o 12% de indecisos para un balotaje es enorme. Es mucho, sí. O sea, muy definitorio lo que ocurre ahí en ese universo de indecisos. Es que yo diría Se que empieza a achicar, pero muy de a poquito. la semana pasada no solamente fue, digamos, la crisis de las colas de la nafta, sino que también me parece que empezamos a ver el ordenamiento post-acuerdo Milei-Macri. Vimos un Milei que empieza a ser apoyado desde cierto sector del periodismo que antes lo criticaba, vimos un ordenamiento de un ala de Juntos por el Cambio que se empieza a ordenar y vemos una campaña de Milei que se ordena distinta. Y quizás también lo que estamos viendo es el reflejo de eso. El sector de los votantes macristas que ven una campaña distinta de Milei y deciden apoyarlo. Lo Sí, que igual- traemos hoy un sí. poco, Adrián y yo, es que esta semana aparentemente está revirtiendo la mala onda de la semana pasada, ¿no? ¿Terminamos esto? Para mí, digamos, lo interesante es que esta es la última semana para conocer encuestas, o sea que vamos a ver muchas. Claro. Expectativa para la de la CELAC del jueves. Hoy se conoce una analogía. En un ratito me van a estar dando, esperemos que en la próxima hora, una nueva de proyección. Pero básicamente los números son, hay que entenderlos en su contexto. Estos números hay que entenderlos en su contexto, que son contextos que marcan una alta volatilidad Claro. de la opinión pública respecto a lo que le pasa en la cotidiana. Pasa lo de la nafta, se enoja y el castigado es el ministro, que a veces es el candidato. Implosiona Juntos por el Cambio, el castigado es el candidato de Juntos por el Cambio, que era Milei. La semana pasada que había encuestas donde lo dan muy mal a Macri, creo que la que más nos preocupó es la de Galmarini, porque Galmarini le dijo a Massa ese domingo, el día de la elección, vos vas a ganar por más de 6 puntos, con el trabajo diario que hace. Y eso sucedió. Es decir, vos el domingo lo llamabas a Massa a las 11 de la mañana y te decía, vamos a ganar por más de 6 puntos. Y yo decía, pero ni siquiera hay boca de urna a esta hora. El tipo te decía, vamos a ganar por más de 6 puntos, y ganó por más de 6 puntos. Galmarini hace una encuesta de 14.000 casos, va haciendo cierres diarios y después se hace un cierre semanal, en donde hace un trabajo por provincia. Y va viendo cómo se corren los votos y entre quién se corren los votos. La semana pasada, cuando termina ese trabajo, da 4 escenarios, porque vos en una encuesta siempre hay supuestos. Si ocurre esto, va a ocurrir lo otro. Entonces, pone los 4 supuestos y te da desde el peor resultado para Massa hasta el mejor. La semana pasada, el peor resultado para Massa de Galmarini, que fue el que acertó con exactitud la última vez, dio menos 1,2. Y el mejor lo daba empatado. Esta semana va a cerrar el jueves. Por ahora viene levemente mejor. Pero levemente mejor es que sigue empatado o que gana por poco. Sí. El análisis que hacen ellos es cómo se corren los votos de un lado al otro en cada provincia. Hay provincias, yo esto no lo sabía, en donde los votos de Bregman fueron todos para Milei. Increíble, ¿no? Donde el 90% de los votos de Grabois fueron para Milei. En algunas provincias. ¿Sí? Ahí se vio claramente falta de trabajo, se puede decir. En este caso, lo que se está viendo es que gente que lo votó a Milei ahora está enojada porque Milei se juntó con Macri. En las preguntas cualitativas empieza a aparecer el enojo de los votantes de Milei, de un sector siempre, ¿no? El voto más ideológico de Milei, que no es el mayoritario, Claro, el voto más ideológico de Milei está enojado. exactamente. Pero la ventaja que tiene Milei es que el voto ideológico es el minoritario dentro del volumen de votantes que tiene. Pero bueno, ahí es donde piensan que puede sacar una pequeña luz de diferencia. Y ahora voy a otro dato que estuve hablando también con distintos lugares políticos. Todos sabemos que en
en la primera vuelta lo que vimos fue a gobernadores y a intendentes muy preocupados por ganar su lugar, y eso ayudó a Massa. En este caso, no necesariamente todos están tan interesados. Lo que sí quedaría raro es que Massa gane y vos en tu provincia pierda. Ahí serías señalado, tendrías un foco terrible. Mirá, con el nuevo presidente. Ayer fui a un quincho político, gracias a los amigos que me ayudan a cortar la carne, que no estoy pudiendo. Y mientras se daba ese proceso bastante penoso, como me tenían, claro, pues imagínate, es un tipo adulto que le están cortando la carne, pues sí, tengo el dedo fracturado. En esa circunstancia penosa aproveché para sacar un poquito más de información que lo habitual. Me dieron una definición extraordinaria respecto a esto que decís. Me dice que, imagínate que un intendente tiene muchas preocupaciones, tiene mucho trabajo, pero hay una preocupación que no tiene, que es pagarse el almuerzo. Hay una diferencia muy importante entre las personas que van a trabajar, se tienen que procurar el almuerzo, se lo llevan desde casa, y otras personas que tienen que preocuparse por esa cotidianeidad. Bueno, me dice, si un intendente tiene la cotidianeidad resuelta por los próximos 4 años, ¿está haciendo cuentas respecto a el esquema de poder local o está haciendo cuentas respecto a el esquema de poder vertical, que es la relación con el gobernador, el presidente, toda la línea de poder? Bueno, eso es lo que va a trabajar Massa. La necesidad de que los intendentes sigan trabajando la propia, pero ya no desde lo electoral, sino desde lo financiero. Es que el almuerzo lo pagan. El almuerzo lo pueden pagar. Para citar otra frase, no hay nada como un almuerzo gratis. Bueno, si el almuerzo no lo paga Nación, lo paga provincia. Si no, lo paga alguien más. Alguien les va a explicar a los intendentes que ellos no pagan los almuerzos porque alguien se los paga, pero no en la lógica de Milei, que es el contribuyente, sino porque en la lógica de la verticalidad financiera son pocos los municipios que pueden autofinanciarse, ¿no? Es así. Todos requieren de recursos provinciales, nacionales, y en general es un financiamiento vertical, ¿no? Sí. La provincia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que me parece que estamos focalizando ahí algo que los gobernadores entendieron cuando se vio amenazada la coparticipación, creo. Sí. O por lo menos se vieron un poquito más movilizados. Me parece que nadie calcula que va a tener una perspectiva financiera positiva con un gobierno con las características del gobierno de Milei. Bueno, vos mencionabas Buenos Aires recién, es también lo que se está discutiendo, y lo escuchábamos hace un rato en el programa de Caballero a Martín Gil, en Córdoba, entre los intendentes peronistas y la conducción del peronismo cordobés, que por ahora se mantiene presidente. Más o menos, en realidad, porque Schiaretti dice que se mantiene presidente, pero manda 15 tweets en contra de Massa y no dice ninguno contra Milei, cuando Milei sube un fake adjudicándose su apoyo. Yarlora, que también por ahora se mantiene presidente, pero sus funcionarios y legisladores de confianza van alineándose con Massa, pero lo cierto es que ahí pasa lo mismo. Los intendentes peronistas no pueden darse el lujo de mostrarse presidentes, ni pueden darse el lujo de no tener un buen vínculo con Massa si llega o de que no llegue Massa. El tema es quién se los recuerda. Ahí si es el propio candidato el que tiene que hacer ese trabajo. Hoy Massa está yendo a Córdoba. Claro. Y en Córdoba va a pasar algo muy particular. Milei va a cerrar su campaña en Córdoba. Es imposible que un candidato cierre su campaña en una provincia sin el visto bueno de quien gobierna la provincia. No existe eso. Recordemos Macri en Jujuy en el 2015. No existe. O sea, vos vas a cerrar en una provincia donde por lo menos no te van a conspirar contra la presencia de tus feligreses, mínimo, ¿no? Entonces acá hay por lo menos un guiño del gobernador Schiaretti y del gobernador entrante, Yarlora, en favor de Milei. Vamos a ver si el 6 de noviembre, que es hoy, ¿no? ¿Hoy es 6? Es 6. Bueno, se hace público, como habían dicho desde el entorno de Schiaretti, una posición política de Schiaretti respecto a la votación. Pero hubo un indicio hace un par de días cuando Schiaretti criticó muy duramente el juicio político a la Corte. No solamente el que criticó el juicio político a la Corte, sino los términos que usó para criticarlos. La avanzada kirchnerista, o del gobierno kirchnerista. Esa es otra cosa que jamás podrían dar una nota, ¿no? Digo, si Schiaretti me da una nota, y yo digo,
O sea que no merece un juicio político el hecho de que Rosenkrantz atienda a sus clientes. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, ahora vicepresidente, atiende a sus clientes. A sus clientes. Sí, por eso ahí lo que quiso decir, me parece que Schiaretti, en la cuestión de fondo, no sé si tiene opinión, la verdad. No, me parece que nadie está discutiendo la cuestión de fondo. Claro, en la forma, él da un guiño en favor de Milei. Sí, claro. Porque califica al candidato, al gobierno, Claro. como un gobierno kirchnerista que él, justamente, una de la columna vertebral de la campaña de Massa. A tal punto que fue insumo principal el fin de semana de La Nación Más, se lo pusieron a Massa, Claro. se lo pusieron a Milei, se lo pusieron a Schiaretti es socio de Macri, tratando de son escalar. socios de Macri. Son socios de toda la vida. De toda la vida. Igual- Ayer lo llamaban. Sí. No. Digo, ¿por qué hablamos de Buenos Aires y de Córdoba también? Porque son las dos provincias donde hay más votos para pescar. Claro. En la provincia de Buenos Aires hay 3 millones de votos para pescar, entre los que sacó Patricia Bullrich, los que sacó Schiaretti y los que sacó Bregman. Y en Córdoba hay 1.200.000 votos para pescar, 600.000 de Schiaretti, 520.000 de Bullrich, el resto de Bregman también. Es decir, son provincias, entre las dos hay casi 4,5 millones de votos, que un poco se define ahí la elección, probablemente, digamos. Sí, me acordaba cuando el gallego de la Sota le dijo a Scioli, quédate tranquilo que yo te fiscalizo la provincia. Poco verde, Scioli, Sí. creer el gallego de la Sota. Ayer todo el tiempo lo llevaron a Massa para el lado de Cristina. Ahora vamos a poner algunos tapes. Y la verdad es que cuando uno ve los nombres que se empiezan a filtrar de los posibles gabinetes de Milei y de Massa, el kirchnerismo no existe. Ujú. Al contrario, es interesante ver los puntos en común de ambos gabinetes. ¿No? En el gabinete de Milei está confirmado Garabano, Bullrich, Sturzenegger y Triaca. ¿De dónde son los 4? De Juntos por el Cambio. ¿Con quiénes habló Massa sobre la posibilidad de que estén en su gabinete? Redrado, hombre hoy, Asesor de la reta, sí. de Larreta, que podría ser o canciller o una especie de el hombre que venda los productos argentinos en el mundo. Vieron que está hablando mucho Massa Sí. de una persona que va a hacer ese. Sería Redrado, ¿Los productos de quién, perdón? de Argentina. Ah, de Argentina. De Argentina. Sí, está bien. Está bien. Otra persona con la cual me dicen que se reunió incluso. ¿Sí? Mm. Y que ayer lo defendió un poquito. Es Carlos Melconian. A Massa le interesa tener a Melconian, pero no con la Fundación Mediterránea, porque la Fundación Mediterránea viene y te arma un Estado dentro del Estado. Qué conveniente. Menos mal que ya Qué no está. conveniente que Ya haya tomó la salido el precaución comunicado. Melconian de emanciparse de Ya la no se Fundación. estaba Unos separando. pocos días de la supuesta reunión, se separa Melconian y queda ahora disponible personalmente él para ser el ministro de Economía de Massa, con el mismo equipo que tiene ahora abajo. Es como que si él ocupara el lugar de Massa, entonces vos enfrentarías toda esta etapa de los mercados muy difícil, que viene gane quien gane, con Melconian en el Ministerio de Economía y con otro nombre como Redrado. Ahora, que yo sepa, de todas maneras, los dos son de Juntos por el Cambio. Y los dos proponen un plan de ¿Y quién ajuste más? ¿Y- bastante agresivo con ¿Y los quién sectores más populares. está? Que creo que eso lo dice todo el mundo. ¿Quién sería el ministro del Interior de Massa? Monzó. Bueno, ayer Morales. Bueno, Gerardo Morales, sí. ayer Monzó. elogió a Monzó también. Con Gerardo Monzó Morales. hubo reuniones también hace pocos días. Massa le ofreció sumarse al gobierno y tengo entendido, Monzó le dijo que estaba Claro. dispuesto a escuchar. Perdón, y ayer también nombró a Pichetto como una figura que él A convocaría. Pichetto. Dios, cuando las Le ofreció figuras de Juntos por el a Cambio. Larreta y Larreta dijo que no. Quiero decir que cuando vos mirás los probables gabinetes de los dos, no solo no encontrás kirchneristas, sino que los dos abrevan de Juntos por el Cambio. Es que, Roberto, esto tiene mucho Las que mismas ver. ideas, además. Esto, Sí, digo, uno puede decir, como dijo Néstor, bueno, no lo voy a poner a Kunkel, qué sé yo, y más en No, pero eso es en el Banco Central. es en el Banco Central. Donde hay un rol técnico. Así es. Acá estás hablando de cargos políticos. Así El es. ministro del Interior no es un técnico. Es una figura No, política yo- importante. hay dos cuestiones. Una, tomaría con pinzas esta cuestión de juntar carita con cargo. Mm. ¿Sí? Creo que sí hay una decisión de que estos nombres que mencionamos estén en el gabinete. Yo no sé si exactamente para los cargos a los que se especula hoy en día. Mm. Ministro de Economía, ministro de Sí, pero Interior. Melconian, ¿qué otro lugar puede ocupar? Bueno,
Vos decís que el Digo, Banco porque Central- pregunté y me dijeron sí, pero no. Esa fue la respuesta. No, eso es lo me- que dijo más ayer. No Sí. te voy a decir a dónde los voy a ¿Dónde? poner. Sí. Para mí Morales Lo que pero- quiero decir Yeah. en el fondo de esto es nada más lejos que una versión kirchnerista en el gobierno de Massa. Es que- Lo que sí puede ser es que por ahí, no sé, el PAMI sigue a cargo de, probablemente. De Luana De Luana Bonovich. Bonovich. Bueno, el Ministerio de Trabajo va a tener un rol muy importante porque va a absorber buena parte de lo que hoy es desarrollo social, según Bueno, eso también es lo máximo. confirmó ayer Massa. Pero digo, solo con los nombres de ayer, que eran Camaño, Urtubey, Monzó, Monzó, Pichetto, Claro. digo, es un peronismo, está claro, pero Claro. está también clara la orientación de ese Pero peronismo. eso tiene una explicación pero que sencilla. siempre fue eso. O sea, hay una coalición donde el albertismo no existía, existía Alberto, y después estaba el kirchnerismo y el Frente Renovador. Es un gobierno del Frente Renovador. Sí, pero además tiene una explicación sencilla porque tanto Milei como Massa anuncian nombres de Juntos por el Cambio. Porque cuando hablamos de esos millones de votos que hay para Están en repartir, Juntos por el son Cambio. los votos que fueron para Juntos por el Cambio. Claro. El balotaje lo gana aquel que convenza a un núcleo suficiente de votantes de Juntos por el Claro. Cambio de que no vote al otro. Es así. Entonces, Yo es me- lógico que vos ofrezcas eso y no como hacía Milei 2 días después de las elecciones, el Ministerio de Capital Humano de la Rusa Bregman. Yo vengo diciendo, Tiene todo el Nico, sentido del mundo. vengo diciendo, porque estamos hablando de estrategias electorales, ¿no? Estos nombres circulan con la intención, como bien explica Nico, de conectar con nichos electorales. Entonces está buscando conectar con el nicho electoral vacante de Juntos por el Cambio que no quiere votar a Milei. Sí. Está fenómeno, entiendo más la te estrategia. diría, más que eso, busca desactivar temores. Bueno, Milei todo busca igual, desactivar perdón, el temor todo a relativo la al- no pero gobernabilidad, todo relativo al- hago más al temor al kirchnerismo. un mínimo